Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. De nuevo meditando en la palabra del Señor. Hoy en Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 8, donde dice la palabra del Señor que sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hasta ahí la palabra del Señor. Dice el texto: los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Esta era una delegación representativa de todo el Sanedrín judío. La primera de tres que enviarían para tratar de evitar que Jesús siguiese predicando la palabra de Dios a la gente. Jesús no había estudiado con los sacerdotes. No era un rabino titulado. No tenía credenciales de ministro. Por lo cual los principales sacerdotes lo veían como un intruso. De ahí sus preguntas. Si Jesús reconocía que no tenía credenciales, esperaban que la gente le perdiera el respeto. Hoy en día continúa pasando esto mismo. Algunos pastores titulados no admiten que alguien que no ha estudiado en un seminario y tenga título pueda predicar libremente. A lo largo de muchos años de ministerio he visto pastores con muchos títulos colgados en su despacho que no sabían interpretar correctamente la Escritura. Pastores cuyos sermones eran capaces de aburrir a su propia mamá. Y también he visto a pastores que sin título alguno saben interpretar correctamente la palabra de Dios y predican de manera clara, sencilla, eficaz, siendo de bendición para todos aquellos que los escuchan. No es que esté en contra de los seminarios. De hecho, hace años fundé un seminario a distancia en el que aquellos que desean servir a Dios y no cuentan con posibilidades de estudiar y quieren, puedan hacerlo. Un seminario donde no hay que pagar matrícula, ni mensualidades, ni cursos, ni tan siquiera tienen que comprar materiales. Le damos todo eso de manera totalmente gratuita. Si alguno está interesado en conocer nuestro seminario, en nuestra web tienen toda la información que necesita. www.iglesia-berea.com. Hay mucha gente que anhela un título de pastor. Muchos me han escrito preguntándome: ¿cuánto cobramos por dar un título de pastor? Pero nosotros no damos título, ni mucho menos lo vendemos, no, a nadie. Ninguno de nuestros estudiantes recibieron ni recibirán titulación alguna. Ya en el vídeo de introducción al seminario lo explicamos. Nosotros les damos la capacitación, pero el título debe ser Dios quien lo otorgue, junto con el llamado al ministerio. Porque no todo el que estudia en un seminario es merecedor de un título de pastor, aunque saque las mejores calificaciones en las distintas materias. De hecho, para servir a Dios no necesitas ningún título, sino la disposición de hacer aquello que Dios te mande. Cuando le preguntaron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estas cosas debían referirse a su entrada triunfal en Jerusalén, siendo aclamado como el Mesías.
o a lo que había hecho poco antes en el templo, echando fuera a los comerciantes, volcando las mesas de los cambistas. E incluso podían estar refiriéndose a los milagros que había realizado y que alguna gente decía que los había hecho por Beelzebú. Jesús, demostrando mucha mayor sabiduría que la de los principales sacerdotes, escribas y ancianos, no le respondió las preguntas que le hicieron, sino que respondió con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? De ningún modo estaba esquivando la pregunta, sino enfrentando a sus opositores, haciéndoles descubrir la propia incredulidad de sus corazones. La pregunta de Jesús los puso a cavilar, los encerró, los arrinconó, y ellos, los maestros de Israel, los que tenían títulos, no querían responder, no sabían cómo hacerlo. Una sencilla pregunta hecha por alguien a quien ellos consideraban que no estaba preparado para enseñar. Finalmente, dándose cuenta de la profundidad de la pregunta de Jesús y enfrentados a su propia incredulidad, respondieron que no sabían. No fueron honestos, aunque eso tampoco sorprendió a nadie, por lo que Jesús tampoco respondió las preguntas de ellos, dejándolos en ridículo delante de toda la multitud, quitándoles a ellos toda la autoridad. Queridos hermanos y amigos, los adversarios de Jesús no fueron capaces de reconocer la verdad, aunque la tenían delante. Estaban totalmente cerrados a ella. Sus prejuicios religiosos no les permitían analizar a Jesús, su obra, sus enseñanzas, a la luz de la palabra de Dios. No querían tomarse la molestia de investigar si Jesús tenía o no razón, si realmente era el Mesías o un impostor. Tan solo con que hubiesen estado abiertos a la posibilidad, se habrían encontrado con multitud de argumentos bíblicos que les hubiera dado luz para conocer la verdad. Mas no estaban dispuestos a admitir la posibilidad de que ellos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, pudiesen estar errados. Actualmente hay multitud de personas que se están perdiendo el perdón de sus pecados. Se están privando de la salvación y de la vida perpetua, simplemente por sus propios prejuicios personales, por no tomarse la libertad de investigar sobre la persona, la obra y enseñanza de Jesús. Incluso algunos que se consideran cristianos, discípulos de Cristo, están acabando esclavizados en grupos religiosos, en las mentiras de las sectas, simplemente por no querer salir de su zona de confort, por no querer estudiar la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, estudien las Sagradas Escrituras. Hoy es día del Señor. Acudan a alguna congregación donde se predique la palabra de Dios sin retorcerla. Conozcan a Jesús. Tomen sus Biblias, léanla. Solo Cristo les puede salvar. Que Dios les bendiga, os guíe a toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su gloria y para su honra. Amén.